Hola, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Hoy es lunes, 1 de junio. Ya estamos en junio, ya casi estamos a mitad del año del 2026. 2026 ha sido un año raro. Como que se siente que ya estamos a mitad. Qué rápido, pero a la misma vez qué lento. Se siente que ha sido eterno. Es un año muy, muy raro. Y hablando de cosas raras, en el programa de hoy vamos a estar hablando de la marcha, la manifestación este fin de semana de Jago Renuncia, buscando que renunciara la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Vamos a estar reaccionando a algunas de las conversaciones que tuvo nuestro amigo Jacob Rivera, el que le encanta vivir en la boca del lobo, y hay que felicitarlo porque hace un gran trabajo. Y este fin de semana no hubo incitación de violencia, hubo conversaciones. Quizás ayudó que tenía a Hulk consigo, lo estaba protegiendo allí, tenía seguridad. Pero en fin, tuvo unas conversaciones que nos dan luz de qué está en la cabeza de estas personas que están protestando, que están solicitando que renuncie la gobernadora, y nos da luz del pobre trabajo que se ha hecho en la educación de Puerto Rico para entender los conceptos, los principios que hacen de nuestra sociedad y que hacen de la sociedad americana, la sociedad de los Estados Unidos. Como este discurso de la democracia para imponerse es lo que se escucha en todas estas manifestaciones, y como que el gobierno me tiene que dar y se tiene que salir del medio y tiene que hacer lo que yo diga y lo que yo quiera, porque es que si no me están quitando mis derechos y me están abusando. Todo ese discurso vamos a estar reaccionando y creo que se puede profundizar. Es muy importante que se haga, que se profundice en ese discurso porque está por todos lados en Puerto Rico y está equivocado. Y más adelante en el episodio vamos a hablar de Jay Wheeler, un cantante de la música urbana que parece ser un muchacho decente, pero yo creo que está viviendo en un disturbio interno, una controversia interna, y la estamos viendo en plena luz. Y creo que es indicio de algo que se llama la captura de la audiencia, que ha sido capturado por su audiencia y no le permite pasar la página y tiene un struggle interno. Vamos a estar hablando de eso, de Jay Wheeler. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Bienvenido a un nuevo episodio del Beto Podcast. Ok, vamos primero a esto de la manifestación del fin de semana en contra de Jennifer González. ¿Por qué digo que es importante que lo entendamos? Que entendamos sus argumentos, entendamos las denuncias de las personas que se están manifestando. Y cuando las escuchamos, veo dos patrones. Primero, denuncias bien llanitas, bien superficiales principalmente. Mucha gente que ni sabía por qué estaba allí, sino que fueron un pasadía, la pasaron bien, sus amigos iban, su influencer favorito iba y fueron. Hay algo de eso. Pero segundo, las cosas que sí hablan específicamente, todas tienen que ver con derechos de propiedad privada y cómo ellos se sienten que el gobierno no le ha limitado lo suficiente la propiedad o el uso de la propiedad a las personas. Principalmente el ejemplo de Esencia. Principalmente el tema de que el sistema de permisos tiene que denegarle los permisos a la gente cuando el desarrollo es en contra de lo que estos individuos quieren. Y que ellos entienden que la democracia significa que si la mayoría del pueblo quiere impedir un desarrollo en una propiedad privada, pues el gobierno tiene que funcionar como la policía de ese pueblo, como la metralleta de ese pueblo, como el army de ese pueblo, que tiene que utilizar la fuerza. El gobierno tiene que ser la fuerza en nombre del pueblo para limitar a que individuos o minorías puedan llevar a cabo sus inversiones o su desarrollo de propiedad privada o de sus talentos privados, y que ellos entienden que eso es lo que significa la democracia. Vamos a estar escuchando algunos de los clips y luego profundizamos de cómo esa mentalidad, primero es cierto que eso es lo que nos enseñan, así es que se habla en el discurso público, pero segundo, cómo es peligroso, y tercero, cómo es antiamericano. Vamos a escuchar. ¿Qué? Porque me da risa que tiene mucho guardaespaldas. ¿Sí? Sí.
¿Me conoces? Yo sé que tú eres, claro. ¿Cómo yo me llamo? Te llamas Diego Rivera, ¿verdad? Diego Rivera. Sí. Pero nunca hemos hablado porque vamos a No, yo nunca hablo contigo. hablar. Pues yo soy de la UPR, yo te conozco porque soy de la UPR. Ok. Exacto, y Pero ¿cuál? ¿La de Río Piedra? Ok. Y ven acá, de esta marcha. Ok, la ley 82, Luma, ¿qué más adicional de lo que te están manifestando aquí? Genuinamente. Lo que, Genuinamente, la real. Okay. O sea, yo no sé los detalles específicos, yo sé, Okay. yo soy en contra de Proyecto Esencia y en contra de Jennifer González. Ok, el tipo va a protestar porque está en contra de Jennifer González, la gobernadora electa por el pueblo, y del Proyecto Esencia, un proyecto en tierras privadas, inversión privada, que está pasando por el proceso de permiso. Usted puede que no le guste, pero no. Ellos quieren tumbar a la gobernadora porque la gobernadora está permitiendo que esta empresa o estos inversionistas lleven a cabo su desarrollo según la ley. Y que ellos entienden que el pueblo es quien tiene que determinar qué es lo que se desarrolla, en dónde y cuándo y por qué. Que es el pueblo, a través de las instituciones públicas, la democracia, son los que deciden. Nunca mencionan propiedad privada, inversión. No. Es el pueblo que tiene que estar decidiendo. Vamos a escuchar otro de los clips de Jacob. Que aquí no se trata de partidos, porque ya nosotros pagamos taxes, nosotros pagamos impuestos. Esos impuestos nos los devuelven en ayudas federales y el gobierno de nosotros, que es el que trabaja para nosotros, es el que tiene que administrarlo adecuadamente. ¿Cómo? En las compañías autónomas. ¿Qué ha sucedido por años? Esas compañías como la Telefónica, Aeropuerto, Carretera, todo lo que tú quieras, se ha privatizado. ¿Por qué se ha privatizado? Ya lo hemos visto en la corrupción, en los contratos, el panismo, y el pueblo es el que sufre. No sé si me capta. Sí, te voy a dar mi opinión. Ese juego ya de partidos en Puerto Rico, por lo menos, mira, no es el que yo te voy a dar mi punto de vista. el adecuado. El gasto público aquí está muy alto. Demasiado. Por eso, estamos Entonces, de acuerdo. ¿cómo le pedimos al Estado? ¿Cómo pedimos al Estado si tenemos un Estado fallido? Tenemos un gasto público muy alto. Los que hablan de Cuba es lo mismo que tenemos en Puerto Rico, un Estado fallido. ¿O me equivoco? Sí, te voy a dar mi punto de vista. Vale. Para Puerto Rico, si quiere una unión permanente, si quiere, necesita bajar el gasto público, necesitamos menos impuestos y necesita un gobierno más pequeño. Porque acuérdate que nos van a imponer que los taxes federales. Tenemos impuestos muy altos aquí, cuando vengan los taxes federales, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto vamos a pagar en contribución? ¿60-70%? ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro. ¿Y cómo exigimos eso entonces? ¿Cómo lo hacemos si no es de esta manera? Sí, no. Si cuando el pueblo sale de esta manera, hay personas que vienen y le dicen, tú eres un comunista, pero la palabra comunista viene de sociedad, que viene del socialismo, de áreas comunes que las personas luchan para que no las cierren y las dejen públicas. De ahí viene el comunismo, personas que se unieron por un bien común para el beneficio de todos. Yo cuando digo comunista es a una persona que yo sé que... El comunismo ahora es compartir. Tener algunas cosas en comunes. Eso es comunismo. Bueno, eso no es lo que es comunismo. Comunismo es la terminación de los derechos individuales, incluyendo el derecho a la propiedad privada, centralizados todos en un gobierno que supuestamente es la extensión y la representación del pueblo. Y que ese gobierno, cuando se pone en práctica, mató a 100 millones de personas el siglo pasado. Eso es lo que es el comunismo. Pero ¿de dónde viene toda esta idea? Si se fijan, lo que están tratando de decir es que el gobierno tiene que ir a representar el pueblo, los intereses del pueblo. Esa es la lógica, ese es el discurso. Tenemos más, vamos a seguir escuchando. Es para llevar un mensaje claro, no para estar destruyendo lo que es nuestro y mucho menos dejándonos en ridículo. Recuerden que la meta es crear conciencia, unir al pueblo y demostrarle a ese gobierno que el pueblo es el que manda. Así que nada, corre la voz y nos vemos allí. El pueblo es el que manda. Aquí está también Bad Bunny en la famosa entrevista con el Tony diciendo lo mismo. Vamos a escuchar, porque creo que por ahí es que está la pista. Así es que piensa la mayoría del puertorriqueño. El gobierno trabaja para el pueblo es el que manda. Son nuestros empleados.
Los políticos son empleados del pueblo. Ellos no se supone que manden. Este no es el país de ellos. Ellos no son los dueños de Puerto Rico por estar en el Capitolio. Ellos son nuestros empleados. Literal. Tú lo pusiste ahí con tu voto. Si no cumple, sácalo para el carajo. Ahí está, esa fue otra de las partes, ¿verdad? Que más a mí me llamó la atención de la entrevista de Bad Bunny, cuando él dice que estamos idolatrando. Eso imagino que se refiere al partidismo que hay, ¿verdad? Porque es una realidad en este país que vamos a caravanas políticas, los celebramos, y me parece muy importante los planteamientos que están haciendo ellos son nuestros empleados. Ellos trabajan para el bienestar de nosotros. Hay dos cosas importantes. Primero, lo que dice Bad Bunny de que los ponemos demasiado alto como si fuesen ángeles. Correcto. Eso es cierto. Eso está mal. No se debería hacer. Son personas de carne y hueso que están haciendo algo en particular, igual que todos nosotros. Pero lo segundo que dice es lo que es bien peligroso, que es lo que se está viendo y es lo que se está yendo viral, es lo que está en el aire, es lo que está en las aguas en estos tiempos. Ese espíritu, ese fervor revolucionario, lo que está solicitando es que no, el gobierno tiene que resolverme a mí, el gobierno es mi empleado, el gobierno trabaja para nosotros, el gobierno trabaja para el pueblo, y si el pueblo quiere algo, el gobierno tiene que implementarlo, sin importar el algo. Y ese es un fervor peligroso. Ese es un fervor de la tiranía de las mayorías. Que si la mayoría de las personas, democracia, quieren algo, el gobierno tiene que implementarlo. Ese no es cómo funciona nuestro sistema. Ese no es cómo funciona el sistema americano. De hecho, el sistema americano está precisamente diseñado para protegerse de eso. ¿Cuál es la pregunta que se estaba tratando de contestar el sistema americano cuando nace la Constitución de los Estados Unidos? Por eso los Estados Unidos no se llama una democracia, se llama una república constitucional. A diferencia de lo que estaban tratando de hacer en la Revolución Francesa. Sí, nos vamos a ir un poquito de historia para poder crear esa diferencia. Porque el fervor que se siente en estos movimientos hoy en día en Puerto Rico, este llamado supuestamente democrático, es que se utilice la fuerza del gobierno para construir lo que ellos quieren. Eso es más parecido a la Revolución Francesa que a la Revolución Americana. Mire, aquí resumido en dos preguntas principales o dos preguntas fundamentales, una que contestaba la Revolución Americana y otra que contestaba la Revolución Francesa. La Revolución Americana se estaba haciendo la pregunta, ¿cómo yo diseño un sistema que limita el poder para proteger la libertad de los individuos? La francesa era, ¿cómo usamos el poder para construir una sociedad más justa e igualitaria? Una estaba tratando de limitar el poder y por eso crea una república constitucional. ¿Qué significa una república constitucional? Una república, primero, que hay separación de poderes. Está el presidente, está la rama legislativa, está la rama judicial, está el poder de los estados, está dentro de los estados el poder del gobernador, de la rama judicial, de la rama legislativa, y se va diluyendo el poder, no se centraliza. Pero por encima de eso, crea una constitución con una carta de derechos que dice, tú tienes libertad de expresión, tú tienes libertad económica, tú tienes libertad de culto. ¿Qué significa? Que el gobierno, sea democrático o no, no puede meterse ahí. O sea que es un límite a la democracia. Pudiese gritar, los políticos trabajan para mí. Sí, pero no pueden trabajar en estas áreas porque estas áreas están protegidas por la Constitución. Los padres fundadores de Estados Unidos estaban muy claros de que si no hacían eso, los individuos no iban a tener derechos. Se iba a centralizar el poder dentro del gobierno de tal manera que la mayoría iba a aplastar a las minorías. Ese es el discurso que se trata de vender aquí, aunque ellos sean minoría, pero hablan del pueblo. Ellos quieren utilizar la fuerza del gobierno para limitar los derechos individuales de cada uno de nosotros.
los derechos de libertad económica, como invertir en tu propia propiedad. Los padres fundadores eran muy claros de que eso era un problema. Aquí está James Madison diciendo lo siguiente: las democracias siempre han sido espectáculos de turbulencia y conflicto. Siempre han sido incompatibles con la seguridad personal o los derechos de propiedad, y en general han sido tan cortas en su vida como violentas en su muerte. Aquí tengo a John Adams. Recuerda, la democracia nunca dura mucho. Pronto se desgasta, se agota y se asesina a sí misma. Jamás existió una democracia que no se suicidara. Es inútil decir que la democracia es menos vanidosa, menos orgullosa, menos egoísta o menos ambiciosa que la aristocracia o la monarquía. No es verdad. Esas pasiones son las mismas en todos los hombres y cuando no se frenan producen los mismos efectos: fraude, violencia y crueldad. Ellos están hablando de que, ¿verdad?, los padres fundadores están diciendo, no, es que si tú creas este concepto de democracia y no la limitas de ninguna manera porque existen derechos individuales, si tú no creas esos derechos individuales que son un límite a la democracia, tú lo que vas a tener es una tiranía de la mayoría, la mentalidad del mob, de la mafia, de esto, de crear turbulencias, de crear grupos que se meten a hacer lo que ellos quieran, que no respetan los derechos de propiedad privada, no respetan los derechos de invertir. Rápido te van a destruir la propiedad. Eso es lo que estamos viendo. El discurso del pueblo es la forma de capturar ese poder. Pero ¿qué significa un gobierno que trabaja para el pueblo? Porque ¿qué significa el pueblo? El pueblo son grupos de personas que tienen intereses distintos, preferencias distintas, necesidades distintas y muchas veces en conflicto. Hay personas en el pueblo que quisieran esto, hay personas en el pueblo que quisieran esto otro y hay otras personas que quisieran algo totalmente distinto. Y cuando el político representa al pueblo, ¿qué significa? Representa entonces a la mayoría, es lo que te dirían. Pero ¿qué pasa si la mayoría quiere aplastar los derechos de las minorías? Que es lo que tiende a pasar en toda la historia humana. ¿Qué haces entonces? Se puede, es legítimo que la mayoría aplaste a la minoría. O sea que si la mayoría quiere que tú no hagas eso en tu propiedad privada, aunque tú no le estés causando daño a nadie, solo porque la mayoría no le gusta, la mayoría a través de su democracia debería poder entonces usar la fuerza, las pistolas e ir allí a sacarte de tu propiedad. Los que hablan y dicen, los políticos trabajan para nosotros. Eso es lo que terminaría pasando. Los que van a marcha y dicen, no puedes hacer eso en tu propiedad privada. Y el gobierno está siendo tirano por permitírtelo. No, al contrario, los tiranos son ellos. Los tiranos son los que quieren usar las fuerzas del gobierno para limitar lo que tú puedes hacer con tu libertad. Esos son los tiranos. Ellos quieren, en nombre del pueblo y en nombre de la democracia, utilizar la fuerza del gobierno para limitar los derechos de los individuos. Gracias a Dios que tenemos la Constitución de los Estados Unidos aquí en Puerto Rico y que la de Puerto Rico se tuvo que hacer consistente con la de los Estados Unidos. Si no llega a ser el caso, la tiranía de las mayorías que hubiese sucedido en Puerto Rico, no me cabe duda. Lo veo en la cultura, lo veo en el fervor. Pero en parte es porque no nos ha enseñado nada de esto. Estaba viendo un episodio los otros días de Low Q, un creador de contenido, creo que está en los Estados Unidos, que hace contenido sobre estos temas y lo está explicando muy claro. Aquí nadie entiende los principios, no nos enseñan, institucionalmente no nos enseñan los principios que hicieron a la nación de los Estados Unidos y por consiguiente a nuestra nación, lo que significan verdaderamente los derechos, lo que significa la democracia en los Estados Unidos, que la democracia en los Estados Unidos no es como se la pintan, está extremadamente limitada por la división de poderes y limitada por los derechos individuales en la Carta de Derechos. Eso es lo que hace que la nación sea una de celebración de libertades, que se limita el poder del gobierno. Y eso es lo que a estas personas les frustran.
Ellos quisieran que el gobierno no fuese limitado y que si la mayoría del pueblo quiere algo, que vengan. Le venga el bulldozer, vengan los tanques y lo hagan posible y te saquen de tu propiedad. Que no tengas derecho a tu propiedad privada. Por eso yo siempre he dicho, la forma de defender estos desarrollos no se trata de cuánta inversión, no se trata de empleos, no se trata de nada de eso. Se trata de que es el derecho a los que son dueños de sus propiedades, desarrollar sus propiedades. Siempre y cuando no le causen daño a la propiedad, al uso y disfrute de la propiedad del tercero. Tenemos que aprender a defender estos proyectos y como este, muchos otros, grandes, pequeños, medianos, a base de fundamentos, no a base de conveniencia. Yo no tengo que convencer a la mayoría de los puertorriqueños que el uso de mi propiedad es beneficioso para ellos. Yo no tengo que convencerlos. Cero. Ellos tienen cero voz y voto en cómo se desarrolla mi propiedad. Ese es el problema que yo veo en Puerto Rico. Tanto desde un sector conservador que no sabe defender estas ideas, como de la mayoría de Puerto Rico que ni siquiera ha interactuado ni entienden estas ideas y que entienden que democracia significa que ellos trabajan para nosotros, los políticos y el gobierno trabajan para nosotros y que eso significa que si tenemos suficiente fuerza es legítimo aplastar y detener a la minoría, al individuo o a la empresa particular. Jamás saldremos del hueco económico, el estancamiento económico, ni social, si no entendemos estos principios. El gobierno no trabaja para nosotros en el sentido de que son hitmen de nosotros que van allí a asegurarse de que no sucedan las cosas que no nos gustan. Los políticos administran un gobierno y tienen ciertas responsabilidades de respetar y administrar cosas que tenemos en común, ya sea infraestructura en común, y asegurarse que el Estado de Derecho y las leyes están para proteger la libertad de los individuos, no para ser hitmen de algunos individuos en contra de otros. Sean esos más y estos menos. Eso no importa. El hecho de que sean más que quieran saquearme mi dinero no significa que es legítimo saquearme mi dinero. Si 80% de los puertorriqueños votan a favor de que se le quite las propiedades a los dueños de esencia y se le distribuyan a todos, eso no lo hace legítimo. El hecho de que haya mayoría no lo hace legítimo. Esto es lo que yo estoy sintiendo. Cuando yo escucho estos discursos y estas narrativas, eso es lo que estoy sintiendo. No es el argumento de que el gobierno se está metiendo demasiado, hay que sacarlo. Si fuese ese, yo iría a la marcha. No es ese. Es que el gobierno no está interviniendo lo suficiente para hacer lo que yo quiero que suceda, sin importar los derechos de los otros. A mí no me importa, a estas personas no les importa en lo absoluto los derechos de propiedad, en este caso los inversionistas de esencia, pero en otros casos de los inversionistas o los empresarios o quien sea. No les importa los derechos de propiedad de los terceros. Y si no les importa los derechos de propiedad de los terceros, no les importa tu libertad. No les importa. El gobierno es la fuerza para beneficiarlos a ellos. Y ese discurso hay que detenerlo. Y las personas que hoy en día, que no tienen ese discurso, utilicen el gobierno como fuerza para beneficiarse a ellos mismos, están igual de mal. Porque sé que hay empresarios que hacen lo mismo. Lo hablamos en el episodio de la semana pasada, que lo utilizan para detener competencia, lo utilizan para sacar contratos para ellos, para beneficios propios. Son igual de mal que los que están marchando. Son lo mismo, es lo mismo. Lo único que los que están hoy en día guisando están conectados. Y aquellos quieren conectarse. De nuevo, el discurso es que no se conecten, que no, los políticos no intervengan de esa manera. Si queremos verdaderamente prosperar y echar para adelante, eso es lo que tenemos que impulsar.
Y además, si queremos conectar con los verdaderos principios y fundaciones de la nación de los Estados Unidos, con eso es lo que hay que conectar. Eso es lo que garantiza prosperidad o te da un chance, no la garantiza, nada es garantizado, pero te da un chance a la prosperidad. Y cambiando de tema, algo un poquito más cultura popular. Como ustedes saben, nosotros en La Diestra estamos convencidos de que la batalla cultural es tan importante como la batalla política, porque la batalla cultural es la batalla por las ideas que se riegan por la sociedad, es la batalla por lo que consideramos normal, lo que consideramos cool, es el baseline, es el default, es lo que le llega a los oídos de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas no están consumiendo contenido político ni nada. So que la cultura se convierte en uno de los centros de batallas principales, si no el principal, yo creo que es el principal. El fin de semana pasado hubo un roast. Un roast es estos eventos de comedia donde van a insultarse, van grupos de amigos, cogen una figura, ¿verdad?, conocida, invitan comediantes y amistades y empiezan a insultarse entre ellos. A mí me encantan los roasts. Es muy parecido a cómo los hombres interactuamos entre nosotros mismos. Cuando estamos solos, entre amigos, así que hacemos, insultarnos y burlarnos. No sé de dónde nace eso, pero creo que es bien primitivo, lo tenemos, está ahí, es bien presente. Posiblemente es algo de, no sé, de que yo puedo insultar a mis mejores amigos y le demuestro que yo estoy al tanto de sus inseguridades y sus debilidades y aún así estoy aquí, estaré ahí por ellos siempre, no importa qué. No es porque sean perfectos, sino porque somos hermanos, somos amigos y nos burlamos y nos gufiamos y eso es toma y dame. Tú das y recibes. Así es. No sé por qué lo hacemos, así somos. No hay que analizar mucho más. En fin, los roasts es un evento para hacer eso mismo. A mí los roasts me gustaban más antes de lo que hoy en día. Antes, esto viene de una tradición donde eran amigos famosos, amigos comediantes. Estaba Don Rickles, estaba Frank Sinatra. Eran personas que eran amigos y se conocían, eran figuras públicas y hacían estos eventos donde se estaban insultando todo el tiempo. Pero era algo distinto porque como eran amigos, había una relación de amor. Había como un insulto que viene con amor cargado. Bien curioso, pero se siente. Hoy en día los roasts, como casi contratas personas que no necesariamente tienen una relación de intimidad con la persona que están insultando, pues se siente un poco raro. Pero en fin, lo hacen. ¿Okay? Este fin de semana hubo uno de Jay Wheeler, un cantante de la cultura urbana. Parte del espectáculo este fin de semana es este set de comedia que está haciendo aquí el cantante Jay Wheeler. Vamos a verlo. Disculpen las vulgaridades. Esta es la cultura que tenemos. Y él sentado. Y yo estaba así. Ya estaba con una pierna para allá, otra pierna para acá, el pelo para atrás, las manos arriba. Y yo estaba así. Y yo me acordé. Cuidado con el movimiento, papi, que te estoy dando códigos aquí. Y yo me acordé de cuando ella me dijo que yo se lo había metido completo. Y yo cogí y ¡pum! Apreté. No di mucho, di medio pocillo. ¡Pum! Apreté. Y ella hizo ¡ah! Yo me quedé un rato ahí. Me quedé mirándola por si acaso se encojonaba, pero no se encojonó. Y volví otra vez. Cuando se durmió otra vez, ¡pam! Ella volvió. ¡Ah! Y yo le dije, eso es completo. Okay. Eso es completo, mami. Y desde ese día, mi esposa entendió que cuando yo le digo a ella que yo no lo meto completo, yo no lo meto completo. Ok, tremendo. La primera vez que lo vi, yo dije, ok, ¿cuántos años tienen estas personas? ¿Por qué hablan como si tuviesen 14, 15 años? Y lo hacen en público. No es ni cómico. No es ni cómico. Está hablando, obviamente, de su esposa. Una persona que está casada y que habla así. Es raro. Y como me dijo un amigo mío, el director, yo le digo el director, él sabe quién es. Me dijo, pero Beto, eso es lo que dicen las canciones que ellos cantan. La verdad es que cuando le quitas el ritmo y solamente escuchas la letra, se siente raro, se siente vulgar. Y sí, es verdad, es cierto. Esta es la cultura
que tenemos. Esto es lo que se mueve, esto es lo que vende, esto es lo que le gusta a las grandes mentes infantiles de los adultos latinos y puertorriqueños. Pero es curioso porque Jay Wheeler, cuando tú lo escuchas fuera de su personaje, claramente él está consciente de que lo que está diciendo no es bueno y que no es lo que él quisiera. Casi como que yo no quisiera hacer esto, es como que tengo que hacerlo. Y ahí es que yo quiero quizás profundizar un poco. Lo digo porque él mismo lo dice. Mira, aquí él dice, soy un hombre de familia que no le falta el respeto a la mujer, que no ando en ninguna vuelta rara. La música es una actuación para los oídos, para divertirse. Aunque no justifico que nosotros hablemos sucio, yo no soy lo que estoy cantando. O sea, que estoy como que actuando, estoy siendo un personaje. Aquí está Jay Wheeler también explicando. Pienso que es cierto porque no podemos justificar lo que nosotros hacemos, tampoco podemos estar diciendo, no, eso no es nada, porque a mí me criaron con música, yo me crié con música de reggaetón, pero mis padres me inculcaron valores, pero no puedo excusar que la música que hago, con mal hablar y todo eso, sigue estando mal, ¿entiendes? Lo que sí voy a decir es que de la misma forma tienen que ser con las películas de acción, con las películas de los asesinos, con los documentales que te encantan de los pedófilos y esas cosas. Esas cosas también inspiran a muchas cosas negativas. Así que al igual que la música, que es como una actuación auditiva, también tenemos que hablar de otras cosas que hay extra por allá. Pero no voy a justificar, repito, tienen razón cuando dicen que pues la música inspira para muchas cosas, porque hay gente que no tiene la madurez, hay gente que escucha y dice, ay, yo quiero chingar así como dice Jay en la canción. Entonces no sé por qué piensan así, hermano mío. Si me escuchan a mí cantando mal y fresco, ¿verdad? Por ejemplo, la canción mía de Chill Like to Fuck, escúchala, ¿verdad? Ahora mírame a mí, cabrón, yo estoy casado y tengo hija. Ve, eso es actuación, estoy actuando. Antes de seguir profundizando, quiero hacer esta distinción que siempre dicen de que las películas también enseñan estas cosas. Bueno, las películas siempre te enseñan un arco, tiene un arco narrativo. Es verdad, te enseñan el vacilón y todo este comportamiento degenerado. Y si es una buena película que tenga coherencia, tú sabes que le va a ir mal. La vida le va a ir mal y luego se acaba como una tragedia. Y si le va bien, es una película que es absurda. Tú la ves como que eso no tiene sentido, que si te comportas de esa manera, te vaya bien. En fin, la película te está presentando el arco completo. Las canciones que ustedes cantan no te da el arco, te da un cantito. Entonces tú te crees que el cantito es bueno porque no estás presentando toda la historia. Y lo segundo que diría es, si saben que es malo, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el punto de hacerlo? ¿Cuál es el punto de tú expresarte o de tú hacer arte, entre comillas, si es que le quieren llamar a esto arte? ¿Cuál es el punto? Tú puedes decir ¿por qué no lo voy a hacer? Esa puede ser una pregunta. Bueno, pero esto, ¿por qué no lo voy a hacer? Si deja chavos. Y la pregunta que yo te haría es, ¿por qué sí lo vas a hacer? ¿Por qué vale la pena hacer esto si tu conciencia te está diciendo que no está bien? Y no solo la conciencia, hay algo aquí que claramente está sucediendo en la relación entre él y su esposa. No sé si tiene que ver con esto. No es que yo estoy ahí al tanto de todo lo que está sucediendo. Creo que son cosas personales que se deben atender de manera personal. Son figuras públicas o que pues, hay algo que se está discutiendo a nivel público. Pero mira lo que dice la esposa en este concierto. Esto lo publicaron anoche. No sé cuándo fue el concierto. Presumo que en estos días. Quería traerles el mejor show que yo físicamente pueda dar, acompañado de mi hermosa banda, de mi hermosa familia. Pero lamento decirles, lo voy a decir desde ahora, mi esposo hermoso, amado de mi corazón, no está conmigo esta noche. Situaciones personales, somos humanos y yo creo que a veces necesitamos... Gracias. A veces necesitamos un tiempo también como para desconectar de tanto ruido que el mundo nos tira, y yo consideré realmente y él también que su corazón necesitaba un segundo de desconectar para volver a conectar con él mismo, así que decidimos que se mantuviera en casita con su familia, con sus amigos, para poder volver a caer en lo que él es. Y quiero aprovechar, no sé si alguien le va a mandar esto porque qué vergüenza, estoy llorando, pero para decirle que es demasiado valiosa, que es un ser humano espectacular, que Dios conoce las intenciones de su corazón y que desde que lo conozco nunca he hecho nada con malicia, nunca he hecho nada con intención de dañar a nadie. Tenemos opiniones diferentes en esta vida, todos somos distintos, pero yo creo realmente que es una persona espectacular y lo amo y lo extraño muchísimo. Me hubiese encantado que estuvieras conmigo, pero
igual quiero cantar las canciones que tenemos juntos. Y de verdad que sí va a necesitar mucho su ayuda en esta parte, porque es claramente muy emocional. Ahí está. Claramente están pasando por algo. Y Dios no quiera que termine en algo peor, ¿verdad? Que Dios quiera que sí se reconcilien, que estén bien, que echen para adelante, que sigan construyendo algo bonito que han empezado a construir. Yo creo que la lección de todo esto es que uno puede ser atrapado por su audiencia. Tengas audiencia grande, mediana o pequeña. Tu audiencia sea algún grupito cercano, cualquier cosa que se pueda considerar audiencia. Uno puede ser atrapado por la audiencia y perseguir clics, views, dinero, muchas cosas. Validación. Pero tienes que preguntarte, ¿por qué lo persigues? ¿Qué es lo que estás buscando? Y si perseguirlo está poniendo en riesgo algo que es más importante y que tú sabes que es más importante. Yo obviamente no los conozco a estas personas, pero lo que he escuchado es que me parece que allá adentro hay algo bonito, que vale la pena ser protegido, que vale la pena que florezca. Y me daría mucha pena que solo por el perseguir la validación de audiencias se destruyan familias. Sé que sucede. Quizás a algunos famosos, pero posiblemente le sucede a muchos no famosos. Que buscar validación o buscar ser parte del club, ser parte de la cultura popular, estar al día con los algoritmos, bla, 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 todas estas cosas terminan en destrucción de relaciones. Recuérdense, los algoritmos no estarán ahí en el futuro, ni esas personas que son sus friends, ni sus likes, ni sus views estarán ahí. Quiere al que tienes de frente. Quiere al que es la mamá de tus hijos o viceversa, el papá de tus hijos. Quiéranse, pregúntense si lo que yo estoy haciendo hoy es para construir una mejor relación con las personas que importan. O si lo que yo estoy haciendo hoy es para conseguir validación social o views o likes o algo de dinero. Háganse esa pregunta siempre. No es fácil, hay distracciones. Uno mismo se hace las películas en su mente. Uno mismo se valida y se justifica, se afirma. Sean honestos consigo mismo. Y si se les hace difícil serlo, consigan personas que vayan a ser honestos con ustedes. Y si se les hace difícil serlo, piensa que le estás hablando a Jesús y le estás explicando lo que estás pensando y tus acciones y estás tratando de justificarlas. Creo que hay formas que vas a poder llegar a decir, ok, estoy comiendo M. ¿Qué estoy haciendo? Estoy jugando con fuego. Todos hemos estado en esos momentos. Por eso el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación, porque son fuertes. Tienen mucha fuerza estas tentaciones. Te captura tu atención y peor aún, se meten en tu cerebro y te ayudan a ti mismo a convencerte de que estás haciendo lo correcto. Pero adentro tú sabes que no. Tú sabes que no. Lo sabemos. Por eso cuando nos preguntan decimos, mira, yo sé que esto no es bueno, pero las películas lo hacen también. O lo mismo diríamos. Yo sé que la izquierda está haciendo esto, pero la derecha lo hace también. O viceversa, la derecha está comiendo M, pero mira, la izquierda lo hace también. Los cristianos, pero los musulmanes también. Sí, siempre vas a poder jugar ese juego. Siempre. Pero esa no es la pregunta. La pregunta no es si tú tienes forma de justificar tu acto. Las personas que son muy hábiles y muy inteligentes siempre encontrarán formas de justificar sus actos o los actos de su equipo. Pero esa no es la pregunta. No es si lo puedes justificar. La pregunta es si lo que estás haciendo, lo que estás comunicando, lo que estás creyendo, vale la pena para construir tu mejor versión, o vale la pena para construir la relación más importante en tu vida, o vale la pena al punto que se lo puedes defender a tu Dios cuando te toque defenderlo. Esa es la pregunta. No si lo puedes justificar. Todo es justificable. En el 2026 yo puedo justificar casi todo. Sí, posiblemente hasta pedofilia hay personas que tratan de justificar. Imagínense si hoy en día casi todo es justificable. Yo creo que es un error, pero
Son los tiempos que vivimos. Casi todo es justificable. Te van a aplaudir, te lo van a permitir. Vivimos en las sociedades más permisibles de la historia. Esa no es la pregunta. No es si lo puedes justificar, es si vale la pena. Y todos, si nos sentamos a pensar y somos honestos, ¿podemos contestar esa pregunta? Claro que sí. Todos tenemos alguna intuición de las cosas que valen la pena. El problema es que no nos hacemos la pregunta lo suficiente. Y en una cultura que es tan permisiva como la que tenemos, no tenemos las presiones alrededor de nosotros para cuestionarnos nuestros propios actos. Nos toca a nosotros y a los que son verdaderamente nuestros amigos y nuestros familiares que nos lo digan de frente, aunque sea incómodo. Si sabes que está mal, no lo hagas. Pero los views y el canal, no lo hagas. No lo hagas. Créeme, si esto aumenta por 2% las probabilidades de que se deteriore tu matrimonio, no lo hagas. No tiene sentido. No tiene sentido alguno. Si esto afecta la relación entre ustedes y sus hijos, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer algo que se siente bien en el corto plazo, que arriesga tu relación con tus hijos por 80 años? Que le cambias la trayectoria a la vida de tus hijos. Que tus hijos quizás, este era el potencial y tú por buscar un placer corto, le cambiaste el potencial a tus hijos. La trayectoria de su vida se ve distinta porque tú tomaste una mala decisión que tú sabías que era mala, pero te convenciste, te pusiste en esa posición. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué me incluyo? ¿Por qué lo hacemos? La pregunta que nos tenemos que hacer. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye.